Jamás olvidaré la noche en que, con el corazón lleno de miedo y esperanza, pedí un milagro a Dios, y a la mañana siguiente, encontré un billete sin nombre que cambió mi vida para siempre. Sentí que no estaba sola, que alguien escuchó mi súplica, pero nunca imaginé quién estaba detrás de esas palabras que parecían venir del cielo. Nunca había sentido algo tan profundo y real, no era un mensaje común. Era un susurro divino. Ese billete no solo trajo palabras, trajo vida. Creí que solo había pedido, pero Dios me respondió de la forma más inesperada. ¿Quién pudo haber sido? Eso lo descubrí después, no sé si fue un ángel, una señal, o algo más allá de lo que podemos entender, pero sí sé que mi fe nunca fue tan fuerte. Soy Rosalía, una mujer que durante toda su vida ha llevado la fe como escudo y refugio, pero jamás imaginé que un día llegaría a sentirme tan sola, tan perdida, y con el corazón apretado por un dolor que parecía no tener fin. No es fácil contarlo, porque cuando uno enfrenta la oscuridad de la desesperación, el mundo se vuelve un lugar frío y silencioso, donde las preguntas no encuentran respuesta y la esperanza parece escaparse entre los dedos. Hace unos meses, la vida me puso a prueba de una manera que nunca pensé posible. Mi querido nieto, Esteban, un joven lleno de sueños y alegría, cayó gravemente enfermo. Los médicos decían que sus posibilidades eran pocas, y yo, como abuela, sentí que me desmoronaba. Cada noche, me arrodillaba en mi pequeña capilla, las manos temblorosas y la voz quebrada, pidiéndole a Dios un milagro real, algo que fuera más allá de la lógica y de la ciencia. No podía entender cómo una enfermedad tan cruel había llegado a nuestra familia, y el dolor se hacía insoportable. Nunca fui una mujer que se rindiera fácil, pero aquel momento era diferente. Mi fe se sentía frágil, casi rota, y por primera vez en la vida me vi pidiendo con un fervor desesperado, rogando por una señal, una respuesta, algo que me dijera que no estábamos solos en esta batalla. La oración se volvió mi refugio y mi única esperanza, y aunque mi alma estaba llena de miedo, no dejaba de creer en el milagro real que podía salvar a Esteban. Recuerdo aquella madrugada en la que, después de pasar horas en vela, escuché un ruido extraño en la casa. No era el viento, ni el reloj ni el ruido habitual del pueblo. Sentí una presencia que no podía explicar, una sensación tibia que me hizo temblar, pero al mismo tiempo me llenó de paz. En medio de la incertidumbre, algo me decía que no todo estaba perdido, que algo muy especial estaba a punto de suceder. Pero aún no sabía qué ni cómo. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, mientras yo esperaba, aferrada a mi fe, buscando cualquier señal que confirmara que Dios estaba escuchando mi súplica. Entonces, una mañana al despertar, encontré sobre la mesa de la cocina un billete, un papel pequeño, sin remitente, que contenía palabras que parecían haber sido escritas justo para mí. No podía creerlo. Ese mensaje anónimo fue un verdadero milagro real que cambió el curso de mi vida y me llenó de una esperanza que creía perdida. No era simplemente un papel con palabras. Era un signo de que no estaba sola, de que mi oración había sido escuchada, y que quizás, en algún lugar, alguien o algo había tomado mi pedido en serio. ¿Quién podría haber dejado ese billete? ¿Un ángel, un ser querido desde el más allá, o tal vez una respuesta divina? Mi corazón se debatía entre el asombro y el misterio, y supe que debía seguir esa señal, aunque no entendiera del todo su origen. Lo que vino después fue más sorprendente aún, y poco a poco fui descubriendo que no todos los milagros vienen envueltos en luces o sonidos extraordinarios, sino en detalles simples, en palabras inesperadas, en esa chispa de esperanza que renace cuando menos lo esperamos. La fe, para mí, se convirtió en un faro que iluminaba hasta el rincón más oscuro del alma, y ese milagro real, ese billete anónimo, fue el inicio de una transformación que nunca imaginé. Esta historia que hoy les cuento no es solo la mía. Es un testimonio de que, cuando el dolor aprieta, la fe puede abrir puertas invisibles y hacer posible lo imposible. Y aunque aún quedan muchos misterios por revelar, puedo asegurarles que en medio de la desesperación, Dios siempre escucha. Y sus respuestas llegan en formas que superan toda comprensión humana, y así, con el corazón lleno de preguntas y un espíritu renovado, comencé a entender que mi pedido había sido escuchado,
y que el milagro real que tanto anhelaba apenas estaba empezando a mostrarse. Cuando la noche caía y la casa quedaba envuelta en silencio, yo, Rosalía, me encontraba sola con mis pensamientos y con el peso del miedo que parecía no querer abandonar mi pecho. Aquel momento, que para otros podía ser solo el final del día, para mí se convertía en la hora más larga y más difícil. Era cuando el corazón se sentía más frágil, cuando el alma se exponía desnuda ante el cielo oscuro, y la única compañía eran mis lágrimas y una súplica que nacía desde lo más profundo. En esas horas calladas, entre el susurro de la brisa y el latido de mi esperanza, elevaba mi oración con un fervor que no conocía hasta entonces. Mis manos temblaban mientras las juntaba en silencio. Y mi voz, aunque baja, estaba llena de una fuerza que nadie veía, un pedido urgente y sincero dirigido a Dios. No era solo una oración común, era una súplica desesperada. Le pedía que interviniera en la vida de mi querido nieto Esteban, que estaba enfermo, y cuya salud se desvanecía día tras día ante la mirada impotente de nuestra familia. Sentía que el mundo se me caía encima, que la incertidumbre me envolvía como una sombra implacable, y aún así, me aferraba a esa fe que me había enseñado mi madre, una fe que era como un hilo invisible que me conectaba con lo divino, con lo milagroso, pero la verdad es que no siempre fue fácil mantener esa fe intacta. Hubo noches en las que las dudas me visitaban, crueles y pesadas, haciéndome cuestionar si alguien realmente escuchaba mis plegarias. Me preguntaba si mi voz alcanzaba el cielo o si simplemente era una llamada perdida en la inmensidad del universo. ¿Por qué, Señor, por qué mi nieto, un joven lleno de vida, debe sufrir tanto? Estas preguntas atormentaban mi mente y desgarraban mi corazón, y por momentos me sentí tan débil que pensé en rendirme, en aceptar que nada cambiaría, pero algo dentro de mí se resistía a ceder. Había una pequeña luz que brillaba en medio de la oscuridad, una esperanza silenciosa que se negaba a apagarse. Esa luz era la fe, esa fe que no se ve pero se siente en el pecho como un latido firme y constante. En medio de mi desesperación, aprendí que pedir un milagro real no es simplemente esperar que lo imposible suceda, sino abrir el corazón para recibir lo inesperado, aceptar que las respuestas pueden venir en formas que escapan a nuestra comprensión. Y que, a veces, la verdadera transformación ocurre en nuestro interior antes de manifestarse en el mundo exterior. Recuerdo especialmente una madrugada en la que el cansancio me había vencido, pero mi espíritu no quería rendirse. Me senté junto a la ventana, mirando las estrellas que parecían parpadear con una luz tenue y misteriosa, y hablé con Dios con toda la sinceridad de mi alma. Le dije que no sabía qué hacer, que mi corazón estaba cansado de sufrir, y que necesitaba una señal, cualquier cosa que me diera fuerzas para seguir. En ese instante sentí un aire suave cruzar la habitación, como un abrazo invisible que me envolvía en calma. Fue un momento de paz inexplicable, un instante en el que supe que no estaba sola, aunque no entendiera del todo el porqué. Poco a poco, mi súplica silenciosa comenzó a transformar algo dentro de mí. Mi mentalidad cambió, y comprendí que la fe es un viaje que no siempre está lleno de certezas, sino de confianza en la verdad oculta que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles, a las señales que antes pasaban desapercibidas, y a escuchar ese susurro interno que me guiaba paso a paso. En esa búsqueda, la oración se volvió más que una petición, se convirtió en un diálogo, en una entrega absoluta a un poder mayor que yo, un poder que empezaba a mostrarme que el milagro real ya había comenzado, mientras esperaba con él. Corazón lleno de esperanza y la mente llena de preguntas, algo inesperado comenzó a suceder en mi vida cotidiana. Pequeños indicios, detalles casi imperceptibles, comenzaron a aparecer en lugares y momentos que no tenían explicación lógica. Era como si alguien me enviara mensajes ocultos, como si el universo quisiera prepararme para lo que estaba por venir. La sensación de estar acompañada crecía, y aunque no podía nombrar quién o qué era, sabía que ese misterio formaba parte de un plan mayor, una fuerza que me guiaba sin que yo pudiera verla. A medida que pasaban las semanas, mi oración no se debilitaba, sino que se fortalecía con cada signo, con cada instante de paz que llegaba en medio de la tormenta. En esos momentos sentía que el milagro real estaba en camino,
aunque aún no podía verlo ni tocarlo. Mi fe me sostenía en ese vaivén entre la duda y la certeza, entre el miedo y la esperanza, y poco a poco me preparaba para recibir algo que cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces, cuando menos lo esperaba, que apareció un pequeño billete sobre la mesa de la cocina. No había firma, no había pistas, solo unas palabras escritas con una caligrafía delicada que parecían haber sido hechas para mí. Ese billete anónimo se convirtió en el símbolo de que mi oración había sido escuchada, en la respuesta que había esperado con tanto fervor. No entendía quién lo había dejado, ni cómo había llegado hasta allí, pero sentí que ese papel era un verdadero milagro real, un mensaje divino que transformaba mi desesperación en esperanza. Así, con el corazón abierto y la mente atenta, comencé a vivir una experiencia que desbordaría mi comprensión y que me enseñaría que el milagro real muchas veces llega envuelto en sencillez, en detalles humildes que hablan directo al alma. Y mientras esa historia se desplegaba, yo seguía aferrada a la fe, lista para descubrir qué más había detrás de ese billete, de ese mensaje anónimo que había cambiado todo para mí y para Esteban. Pasaron los días, y luego las semanas. Y el silencio seguía siendo mi única respuesta. La casa parecía haberse convertido en un espacio vacío, donde cada rincón guardaba el eco de mis dudas y el peso de una espera que parecía eterna. La incertidumbre se instaló en mi pecho como una niebla espesa, dificultando cada respiro, cada pensamiento. En ese tiempo, no sabía si mi fe era fuerte o frágil, si estaba caminando hacia un milagro o hacia la aceptación de lo inevitable. El silencio asusta porque no da señales claras, no da certezas ni explicaciones, solo deja un vacío donde crecen las preguntas. Recuerdo esas noches en las que la soledad me envolvía como un manto pesado, y me sentaba en la mecedora que tanto le gustaba a mi esposo, don Julián, ya fallecido hacía varios años. Sentía su ausencia más que nunca, y en el silencio profundo de la casa, parecía que susurraba palabras de consuelo que yo no alcanzaba a entender. Pero la verdad es que en esos momentos me sentía tan sola que casi podía tocar el miedo. No. Solo el miedo por la salud de Esteban, sino el miedo al olvido, al abandono, al paso inexorable del tiempo que parece borrar todo. En medio de esa oscuridad, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeños detalles en mi día a día que no sabía cómo explicar. No eran cosas grandes ni espectaculares, sino gestos sutiles, señales casi imperceptibles que parecían querer decirme que no estaba sola, que alguien o algo estaba acompañando mi lucha silenciosa. Una vez, por ejemplo, mientras barría la cocina, encontré una pequeña pluma blanca sobre el suelo. No era algo extraño en sí, pero me pareció fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado allí para que la viera. La recogí con cuidado y la guardé en mi bolsillo, sin entender por qué ese objeto tan simple me conmovía tanto. Esa pluma se convirtió en un símbolo, un pequeño enigma que se repetía en mi mente y que alimentaba esa mezcla extraña de duda y esperanza. En otra ocasión, una luz tenue pareció brillar por un instante en la habitación de Esteban cuando yo entré a verlo. No era una lámpara ni un reflejo, sino un destello fugaz que me dejó sin aliento. Sentí que había un mensaje detrás de esas cosas, una verdad oculta que estaba a punto de revelarse, pero que aún no tenía la llave para abrir. La espera fue una prueba para mi mente y mi espíritu. Había días en que me despertaba con la fuerza renovada de quien cree que el milagro real está por llegar, y otros en que la tristeza y el cansancio me hundían en un mar de desánimo. La transformación interna que experimentaba no era lineal. Era una montaña rusa de emociones, de decisiones difíciles que debía tomar, de aceptar que no todo está bajo nuestro control. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en abrazarlo, en permitir que nos enseñe y nos prepare para lo que vendrá. A veces, me preguntaba si todo esto formaba parte de una jornada más grande, un plan que mis ojos humanos no podían comprender. Reflexionaba sobre cómo nuestras vidas están tejidas con hilos invisibles, con conexiones que trascienden el tiempo y el espacio, y cómo los milagros reales pueden estar escondidos en los detalles más pequeños. En las cosas que parecieran insignificantes para otros, pero que para nosotros son señales claras de que el amor divino sigue presente. Mi familia intentaba apoyarme, pero también ellos sentían la incertidumbre y el miedo.
Mi hija, Isabel, trataba de animarme, aunque sé que también temía lo peor. Esos momentos en los que nos mirábamos sin palabras, compartiendo la carga de lo desconocido, eran duros, pero también profundos y llenos de un amor silencioso que sostenía nuestras almas cansadas. Era como si en el silencio de la espera, algo invisible estuviera obrando, preparando el terreno para algo que superaría nuestra comprensión, y así, mientras el tiempo parecía estancarse, esa pluma blanca seguía conmigo, guardada como un tesoro, un pequeño misterio que alimentaba mi fe y mi intuición. No podía explicar por qué la había encontrado ni qué significado tenía exactamente, pero sentía en el fondo de mi corazón que no era casualidad. Cada noche, antes de dormir, la sacaba y la acariciaba suavemente, como buscando un contacto con ese misterio que me rodeaba. No sabía que esa pluma era solo uno de los primeros indicios de algo mucho más grande, una verdad oculta que iba a transformar mi vida y la de Esteban para siempre. Y aunque la incertidumbre era un peso difícil de llevar, aprendí a confiar en esa sensación profunda, en esa guía silenciosa que me impulsaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. En medio de ese silencio inquietante, un día recibí algo que rompió la monotonía de la espera y me hizo volver a creer de una forma que nunca había imaginado. Fue un detalle inesperado, pequeño y sencillo, pero que llevaba consigo un mensaje poderoso y un impacto tan grande que me cambió por completo. No sabía en ese momento cómo interpretar lo que había sucedido, ni quién estaba detrás de ello. Pero sentí que había sido una señal, una respuesta que llegó justo cuando más lo necesitaba. Así, entre dudas y revelaciones, entre soledad y señales, mi vida comenzó a transformarse de una manera que solo el milagro real puede explicar. Lo que parecía una espera interminable se convirtió en el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que las preguntas empezaban a encontrar respuestas y en la que la fe se manifestaba en formas tan inesperadas como maravillosas. Y aunque aún no podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo, supe que ese silencio que tanto asustaba ya no era vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, un espacio donde lo invisible comenzaba a tomar forma y donde mi corazón se preparaba para descubrir el misterio que se escondía tras aquel billete anónimo que cambiaría todo. Una mañana, después de semanas llenas de incertidumbre y silencios que parecían interminables, sucedió algo que jamás olvidaré. Aquella casa que hasta entonces había sido un refugio de espera y preocupación se convirtió en el escenario de un momento que cambiaría mi vida para siempre. Fue temprano, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a colarse por las ventanas, y yo estaba en la cocina, preparando el desayuno para Esteban y el resto de la familia, mientras acomodaba las cosas sobre la mesa. Mi mirada se posó sobre un pequeño papel que no había visto antes, justo al lado del florero donde siempre coloco unas rosas frescas. Era un billete, una nota escrita a mano, con letras delicadas y firmes, pero sin firma ni indicios de quién la había dejado allí. El papel no tenía adornos ni símbolos, solo un mensaje sencillo, pero cargado de una profundidad que me atravesó el alma al instante. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, y leí esas palabras que parecían haber sido escritas para mí, para ese momento exacto en que más necesitaba una respuesta. Decía algo así como: no estás sola, Rosalía. La fe que has mantenido viva es el milagro real que sostiene a tu familia. Confía, que la luz que buscas ya está en camino. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo desaparecía a mi alrededor, y solo quedaba esa frase, esa certeza. Que parecía un regalo divino. Nunca antes había recibido algo así, y aunque no tenía idea de quién había escrito esas palabras, su efecto fue inmediato y profundo. Una mezcla de alivio, sorpresa y una paz inexplicable invadió mi ser. Era como si alguien estuviera diciéndome que mi oración había sido escuchada, que esa batalla silenciosa que libraba en el alma tenía un propósito, y que el milagro real que tanto había pedido comenzaba a manifestarse en formas que aún no alcanzaba a comprender. La mente comenzó a correr con preguntas. ¿Quién podría haber dejado ese billete? ¿Algún vecino con buena intención? ¿Un amigo secreto de la familia? ¿O quizás alguien más allá de lo visible, alguien que conoce el lenguaje del alma y sabe cuándo intervenir? Esa incertidumbre se convirtió en un misterio que me acompañaba. Cada día,
alimentando mi curiosidad y mi deseo de comprender el impacto real que aquel mensaje traía a mi vida. Mientras sostenía la nota entre mis manos, recordaba todas las noches de súplica y lágrimas, todas las veces que me arrodillé, pidiendo ayuda. Ahora, aquella respuesta anónima parecía ser el puente entre mi oración y la esperanza renovada, un testimonio palpable de que, en medio del silencio, la comunicación divina encuentra caminos para llegar al corazón de quien cree. El billete no solo cambió mi estado de ánimo, sino también mi perspectiva. Comencé a ver la vida con otros ojos, a apreciar las señales que antes pasaban desapercibidas, y a entender que el milagro real puede presentarse en los detalles más simples, como una nota sin firma pero llena de significado. La transformación que experimentaba no solo era espiritual, sino también mental, una revolución silenciosa que me empujaba a confiar en lo invisible y a dejar que el amor y la fe guiaran cada una de mis decisiones. En esos días, sentí que la realidad que me rodeaba empezaba a cambiar lentamente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. El misterio del billete se sumaba a otras señales que aparecían aquí y allá, pequeños destellos, que me indicaban que algo más grande se estaba moviendo en los bastidores de mi vida. Era una verdad oculta, una fuerza sutil pero poderosa, que me invitaba a seguir adelante, a no perder la esperanza. El impacto de ese mensaje fue tan profundo que no pude evitar compartirlo en secreto con mi hija Isabel, aunque sin revelar todo mi sentir, pues sabía que algunas revelaciones deben ser descubiertas en su propio tiempo. Ella, como siempre, me miró con esa mezcla de preocupación y amor, y aunque sus palabras fueron escasas, sentí que también ella reconocía la importancia de aquel instante, de aquel pequeño milagro real que había tocado nuestro hogar. Sin embargo, la pregunta seguía rondando en mi mente, una pregunta que a veces me mantenía despierta por las noches: ¿quién me había enviado ese mensaje? La respuesta era un misterio, un enigma que alimentaba mi fe y mantenía viva la llama de la esperanza. No importaba tanto el origen, sino el significado profundo que llevaba consigo, ese mensaje que parecía una respuesta directa a mi súplica, una señal de que, incluso en el silencio más absoluto, Dios escucha y actúa. Cada vez que veía ese billete, me sentía reconfortada y sorprendida al mismo tiempo. Era un recordatorio tangible de que la oración puede abrir caminos invisibles, y de que el milagro real no siempre es un evento espectacular, sino a veces un detalle pequeño que cambia nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. A partir de ese día, mi corazón se volvió más ligero, y la transformación interior que comenzaba a desplegarse me preparaba para las revelaciones y pruebas que aún estaban por venir. Aquel mensaje anónimo fue el inicio de una nueva etapa. Un capítulo que me llevaría a descubrir verdades ocultas, a tomar decisiones que marcarían un antes y un después en mi vida y en la de Esteban. Y aunque no podía imaginar cómo sería el desenlace, sentía que esa pequeña nota era un faro en la oscuridad, una guía que iluminaba el camino hacia un milagro real mucho más grande de lo que había pedido. Y así, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de esperanza, me preparé para seguir esa luz invisible, para adentrarme en los misterios que se escondían tras aquel billete anónimo y para vivir la transformación profunda que ese mensaje había puesto en marcha en mi vida y en la de mi familia. El momento en que tomé aquel billete entre mis manos, todavía con las dudas revoloteando en mi mente, fue uno de esos instantes que marcan un antes y un después en la vida. Recuerdo que el papel estaba algo arrugado, como si hubiera sido llevado en el bolsillo de alguien durante un buen tiempo, y al leerlo, la sencillez de sus palabras me sorprendió, porque no era un mensaje complicado ni lleno de promesas grandilocuentes, sino algo muy simple y directo, pero con una profundidad que traspasaba el alma. Decía así: Rosalía, no temas más. La batalla que enfrentas ya está ganada en el cielo. La luz que buscas no es un milagro lejano, sino la fe que ya habita en tu corazón. Confía en el tiempo de Dios, porque Él escucha cada suspiro y obra en los detalles invisibles. Tu entrega y amor son el verdadero milagro real. Mantente firme, porque lo que parece oscuro está lleno de luz que pronto se revelará. Al leer esas palabras en voz alta, sentí como una ola de calma me inundaba, como si cada frase fuera un bálsamo para el alma agotada. Era como si alguien,
con un conocimiento profundo de mi sufrimiento y de mi esperanza, me estuviera hablando directamente, revelando un secreto que solo el tiempo y la fe podían comprender. No había promesas inmediatas ni certezas claras, sino una invitación a la paciencia, a la confianza, a mantener viva la llama en medio de la tormenta. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero milagro real no siempre es un evento espectacular, sino muchas veces la transformación que ocurre dentro de nosotros, el cambio en la mentalidad, la decisión de seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. Aquellas palabras me mostraron que el milagro ya estaba sucediendo en mi corazón, en la manera en que enfrentaba la adversidad, y que eso era algo mucho más poderoso que cualquier resultado visible. Sentí que ese mensaje anónimo era un regalo divino que me permitía mirar la situación desde otro ángulo, con una nueva perspectiva que me invitaba a la esperanza activa y a la confianza profunda. Empecé a entender que mi lucha no era en vano, que cada lágrima, cada oración, cada momento de espera formaba parte de una gran jornada espiritual que me estaba moldeando y fortaleciendo. A partir de ese instante, mi relación con la enfermedad de Esteban y con todo lo que nos rodeaba comenzó a cambiar. Ya no veía solo la enfermedad o el dolor, sino también la posibilidad de una luz oculta, una verdad oculta que estaba emergiendo poco a poco, revelando un impacto en mi vida que iba más allá de lo tangible. La transformación interna que experimentaba era tan profunda que me hacía sentir más conectada con Dios y con mi propia fortaleza. Cada día, mientras cuidaba a Esteban, aquellas palabras resonaban en mi mente, como un mantra que me daba fuerzas para continuar. La mentalidad de entrega y confianza me ayudaba a tomar decisiones con más serenidad, a enfrentar los obstáculos con una actitud renovada, y a buscar en los pequeños detalles de la vida las señales que me confirmaban que estaba en el camino correcto. Aunque todavía no entendía completamente el plan que se estaba desplegando ante mí, sentía que estaba siendo guiada por una sabiduría mayor, por un propósito que trascendía el sufrimiento inmediato. Las palabras del billete se convirtieron en un faro, una luz que iluminaba los bastidores de mi alma y me mostraba que la fe verdadera es mucho más que esperar un milagro externo, es vivir la transformación interna, es abrazar la jornada con todas sus revelaciones y desafíos. Mientras esas ideas maduraban en mi corazón, empecé a notar cambios sutiles en Esteban, pequeñas mejoras que antes me habrían pasado desapercibidas. No eran grandes avances médicos, sino detalles simples. Gestos de esperanza que parecían confirmar que algo más grande estaba obrando detrás de la apariencia. Esa percepción me llenó de una alegría tranquila, un sentido de paz que pocas veces había experimentado, y así, en medio de aquella transformación que se gestaba día a día, comprendí que el milagro real no era solo la sanación física, sino la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, de descubrir fuerzas que desconocía, y de vivir con una fe renovada que me sostenía en cada paso. Las palabras del billete habían sido un portal hacia esa verdad, una invitación a creer en lo invisible y a aceptar que las respuestas divinas pueden llegar cuando menos las esperamos. Por eso, mientras mantenía ese mensaje cerca de mi corazón, sentí que la vida me estaba preparando para algo aún más grande, algo que trascendería mis propias expectativas y que me haría comprender el verdadero significado de un milagro real. Y aunque no sabía aún cómo ni cuándo, sentía que la transformación estaba en marcha, y que mi alma estaba lista para seguir adelante en esta jornada que apenas comenzaba, durante los días que siguieron a la aparición de aquel billete anónimo. Una inquietud creció en mi corazón: ¿quién podía haberme enviado esas palabras tan cargadas de fe y esperanza? Cada mañana, al despertar, esa pregunta me acompañaba con una mezcla de curiosidad y misterio, como un eco persistente, que me impulsaba a buscar respuestas más allá de lo evidente. No era solo el contenido del mensaje lo que me había impactado, sino la manera en que parecía hablar directamente a mi alma, como si alguien conociera mis pensamientos más profundos y supiera exactamente qué decir para devolverme la calma y la fortaleza. Empecé a pensar en todas las personas que me rodeaban, en aquellos que podrían haber sabido de mi situación y que, de alguna forma, habrían querido consolarme con ese billete. Primero, recordé a mi hija Isabel, quien siempre había sido mi sostén y confidente. Pero ella no tenía la costumbre de escribir mensajes secretos ni de intervenir de manera tan discreta. Además, sabía que ella compartía mi esperanza, pero no creo que fuera la autora de ese pequeño milagro tangible.
Luego pensé en mi vecina, doña Mercedes, una mujer bondadosa y devota, pero su estilo era más directo y práctico. No enigmático ni lleno de poesía espiritual. También consideré a mis amigos de la iglesia, quienes con frecuencia me enviaban oraciones y palabras de ánimo, pero ninguno de ellos tenía la costumbre de dejar mensajes escritos en lugares inesperados. Además, la caligrafía del billete no se parecía a la de nadie que conociera, y la sencillez profunda del texto parecía ir más allá de lo que una persona común podría expresar en esos términos. Eso me llevó a sospechar que ese mensaje no era obra de alguien cercano, sino que tenía un origen diferente, quizás más allá de lo humano, más allá de lo visible. Esa sospecha se fue haciendo más fuerte con el paso de los días, cuando comenzaron a suceder pequeños eventos que reforzaban mi convicción de que aquel billete tenía un origen divino o sobrenatural. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, cuidando las flores que mi esposo Julián había plantado años atrás, sentí una presencia tranquila que me envolvía, como un abrazo invisible que me daba ánimo. Miré hacia el cielo y, sin saber por qué, sentí una paz profunda que me llenó el alma y me hizo pensar en que no estaba sola en esta lucha. Otra vez, en la habitación de Esteban, cuando me disponía a leerle un libro, vi como una luz tenue y cálida se reflejaba en la pared, una luz que parecía danzar suavemente y que no correspondía a ninguna lámpara o ventana cercana. Ese destello me hizo recordar las palabras del billete, y sentí que era una señal, un indicio de que el mensaje que había recibido tenía un significado más allá de lo común. Mi mente se abría a la posibilidad de que aquello era una intervención divina, un susurro del cielo que me guiaba en medio de la tormenta. No podía evitar pensar también en mi esposo Julián, aunque él ya no estaba conmigo en este mundo. En más de una ocasión sentí que su presencia me acompañaba, que su amor seguía sosteniéndome a través del tiempo y la distancia. Podría ser que, de alguna forma, él o algún ángel enviado por Dios estuviera detrás de ese mensaje, cuidando de nuestra familia y enviando esas palabras que tanto necesitaba escuchar. La idea no era descabellada para mí, porque en tantas ocasiones anteriores había sentido la mano invisible de lo divino actuando en los momentos más oscuros. En medio de esta búsqueda de respuestas, me di cuenta de que mi mentalidad estaba cambiando. Ya no necesitaba una explicación racional para todo, sino que estaba aprendiendo a confiar en la verdad oculta que solo se revela con el tiempo y la fe. Entendí que el impacto de ese mensaje iba mucho más allá de saber quién lo había escrito. Lo importante era cómo esas palabras habían transformado mi forma de ver la vida y cómo me habían impulsado a tomar decisiones con una nueva fuerza interior. A veces, en los momentos de reflexión, sentía que estaba en los bastidores de una historia mayor, una historia tejida con hilos invisibles que conectaban mi experiencia con algo eterno y misterioso. La búsqueda de la identidad del remitente del billete se convirtió en una parte importante de mi jornada espiritual, un capítulo que me invitaba a abrir los ojos y el corazón a las señales que el universo pone delante de nosotros cuando estamos dispuestos a verlas. Aunque las dudas y las preguntas seguían presentes, mi fe se fortalecía con cada instante, y mi esperanza crecía al saber que no caminaba sola. El milagro real que había pedido estaba desplegando sus alas, y aunque no podía verlo en su totalidad, podía sentir su presencia en cada pequeño detalle, en cada instante de luz que rompía la oscuridad. Así, mientras seguía cuidando de Esteban y compartiendo con mi familia los momentos cotidianos, la búsqueda de ese mensaje y de su origen me mantenía en una actitud de apertura y receptividad, lista para recibir las revelaciones que la vida y la fe tenían reservadas para mí. El camino estaba lleno de misterios, y yo estaba aprendiendo a caminar con confianza, dejándome guiar por la sabiduría que se esconde detrás de cada experiencia, por esas verdades que solo el corazón puede entender. Y en esa mezcla de búsqueda y confianza, de dudas y certezas, de silencios y señales, sentí que mi historia apenas comenzaba a desplegarse, y que lo mejor aún estaba por revelarse, después de recibir aquel billete anónimo que trajo consigo palabras de esperanza y fe. Algo comenzó a cambiar en mi vida y en la de mi familia. No fue un cambio inmediato ni espectacular, sino una transformación gradual, sutil pero profunda, que poco a poco fue derribando las paredes de miedo y desesperación que se habían instalado en nuestro hogar. Era como si una fuerza mayor, invisible,
pero poderosa, hubiera comenzado a actuar entre nosotros, guiando cada paso y abriendo caminos donde antes solo había obstáculos. Recuerdo que los primeros días tras ese mensaje se llenaron de pequeños milagros, detalles que para muchos podrían pasar desapercibidos, pero que para mí tenían un significado enorme. Por ejemplo, la salud de Esteban, que parecía deteriorarse sin remedio, empezó a mostrar señales de mejoría que ni los médicos lograban explicar. Una vez, cuando ya había perdido la esperanza de que pudiera levantarse de la cama, lo vi sonreírme con una luz en los ojos que me llenó de una alegría indescriptible. Aquella sonrisa fue para mí la confirmación más clara de que el milagro real estaba ocurriendo. Los doctores comenzaron a hablar de una recuperación que iba más allá de los pronósticos, y aunque no podía entender del todo cómo era posible, sentí que algo divino estaba interviniendo en nuestra historia. A medida que pasaban las semanas, Esteban fue ganando fuerza, y con cada pequeño avance, yo sentía que mi fe se renovaba y mi espíritu se fortalecía. Ya no era solo una madre preocupada, sino una mujer que vivía una transformación interna, una evolución en su mentalidad que le permitía ver la vida con otros ojos. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero milagro real no era solamente la mejora física, sino la manera en que ese proceso impactaba en toda nuestra familia, en nuestra manera de relacionarnos, de apoyarnos y de amar. La enfermedad que nos había puesto a prueba también nos había unido más, y la fuerza de la fe y la esperanza nos había convertido en un equipo invencible. Esa transformación fue mucho más allá de la sanación, fue una renovación espiritual y emocional que me enseñó a valorar cada instante y a confiar en la sabiduría divina que guía nuestras vidas. En medio de esa jornada, sentí que la mentalidad que tenía antes, llena de miedo y dudas, había dado paso a una actitud de entrega y aceptación. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo enfrentar cada situación, y que la verdadera fuerza reside en mantener la fe viva, en abrazar la incertidumbre con valentía y en confiar en que todo tiene un propósito. Esa transformación interior fue uno de los regalos más valiosos que me trajo aquel mensaje anónimo y la experiencia del milagro. La vida cotidiana también cambió en formas que yo no esperaba. Las conversaciones con mi hija Isabel se volvieron más profundas, llenas de reflexiones sobre el sentido de la existencia, sobre la presencia de Dios en las pequeñas cosas y sobre la importancia de mantener la esperanza viva aún en los momentos más oscuros. En esos diálogos sentía que estábamos compartiendo no solo palabras, sino también una conexión espiritual que nos fortalecía y nos preparaba para lo que estaba por venir. Uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando, una noche, mientras rezaba en silencio, sentí una paz tan intensa que me hizo llorar de gratitud. Era como si la verdad oculta que tanto había buscado se hubiera revelado en mi corazón, y la luz que antes parecía lejana ahora brillaba con fuerza dentro de mí. En ese instante comprendí que el milagro real no es solo una cuestión de resultados visibles, sino una cuestión de transformación profunda, de aceptar la vida con todas sus complejidades y de descubrir que en la entrega se encuentra la verdadera libertad. Ese impacto espiritual y emocional se reflejaba también en la manera en que veía el mundo y a mí misma. Mi mente se abrió a nuevas posibilidades, a una comprensión más amplia de lo que significa vivir con fe y con la certeza de que no estamos solos. La jornada que comenzó con un pedido desesperado de ayuda se había convertido en una experiencia que me enseñaba sobre la paciencia, la fortaleza interior y el poder de las decisiones basadas en el amor y la confianza. En medio de esta transformación, los bastidores de mi vida se revelaban llenos de detalles y señales que antes no había sabido interpretar. Pequeños milagros cotidianos, como una llamada inesperada de un amigo que ofrecía apoyo, o una coincidencia que parecía imposible, se sumaban para construir un mosaico de esperanza y renovación. Cada una de esas experiencias era una pieza esencial en la historia que estaba viviendo, una historia que mostraba cómo el milagro real puede manifestarse en formas diversas y sorprendentes. Lo más importante era que esta transformación no solo afectaba a Esteban o a mí, sino que se extendía a toda nuestra familia. La fe compartida nos daba fuerza para seguir adelante, y la esperanza nos mantenía unidos frente a cualquier adversidad. Sentía que el mensaje del billete anónimo había sido un punto de inflexión,
una señal que me invitaba a abrir el corazón y a dejar que la luz divina guiara cada paso. Así, mientras mi vida cambiaba de manera profunda y definitiva, comprendí que el milagro real era mucho más que una mejora física o una respuesta a una oración. Era una transformación integral, una renovación de la mentalidad y del espíritu que me preparaba para enfrentar cualquier desafío con una fuerza y una paz que nunca antes había conocido. Y aunque la historia aún no había terminado, sentí que había dado un paso fundamental hacia una nueva manera de vivir, llena de fe, gratitud y esperanza. Después de todo lo que he vivido, después de cada lágrima y cada oración susurrada en la penumbra de la noche, siento que la fe ha sido el hilo invisible que ha tejido toda esta historia, la fuerza silenciosa que me sostuvo cuando parecía que el mundo se desmoronaba. No puedo evitar pensar en cómo a veces las respuestas que buscamos con tanta urgencia llegan de formas inesperadas, a través de caminos misteriosos que desafían nuestra comprensión lógica y nos invitan a abrir el corazón a lo desconocido. El billete anónimo que apareció en mi vida no fue simplemente un papel con palabras, sino un recordatorio palpable de que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos, que existen fuerzas divinas y misteriosas que se manifiestan en los momentos más oscuros para ofrecernos luz y esperanza. Esa experiencia me enseñó que la verdadera transformación no se limita a un cambio externo, sino que ocurre en los bastidores de nuestra mente y espíritu, en la manera en que decidimos enfrentar la adversidad y en la mentalidad con la que aceptamos los giros inesperados de la vida. La jornada que inicié con una súplica desesperada se convirtió en un camino de revelaciones, una travesía espiritual que me llevó a descubrir una verdad oculta, que el milagro real está en la fe que mantenemos viva, en la capacidad de confiar sin ver, de amar sin condiciones y de esperar sin rendirse. Entendí que la vida nos pone a prueba no para quebrarnos, sino para moldearnos y prepararnos para algo más grande, para un impacto que trasciende lo tangible y nos conecta con lo eterno. Agradezco profundamente a Dios por esa enseñanza, por la paciencia que me otorgó y por las señales que colocó en mi camino, esas pequeñas luces que iluminaron mi alma y me guiaron cuando el miedo intentaba apoderarse de mí. También agradezco a mi familia, especialmente a mi hija Isabel y a mi esposo Julián, cuyo amor y apoyo fueron pilares fundamentales en esta transformación. La fe compartida en nuestro hogar creó un refugio seguro donde la esperanza pudo crecer y florecer, incluso en medio de la tormenta. Es curioso pensar en cómo algo tan simple como un billete anónimo puede contener un mensaje tan poderoso, como una palabra de aliento puede cambiar la trayectoria de una vida y abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de estar atentos a las señales que nos envía el universo, a las verdades ocultas que se revelan solo a quienes están dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Hoy, al mirar atrás, veo que cada momento difícil, cada instante de incertidumbre, formó parte de una historia de transformación profunda, una historia que me enseñó sobre el poder de la fe, la importancia de la gratitud y el misterio que habita en cada experiencia humana. Siento que he crecido no solo como madre o esposa, sino como ser espiritual que ha aprendido a caminar con confianza en medio de la oscuridad, a reconocer la luz incluso cuando parece invisible. Este relato es un testimonio de que, aunque no siempre comprendamos el porqué de las cosas, siempre hay un propósito mayor que guía nuestros pasos y que, cuando mantenemos la fe viva, podemos experimentar milagros reales que van más allá de lo que podemos imaginar. La vida, con todas sus incertidumbres, es una invitación constante a la transformación, a abrirnos a lo desconocido y a aceptar que el misterio es parte esencial del camino. Con esa certeza en el alma, me siento en paz y llena de gratitud eterna. Consciente de que esta experiencia no es un final, sino un capítulo más en una jornada de fe, amor y esperanza que continúa escribiéndose día a día. La verdad oculta que descubrí me acompaña siempre, recordándome que el milagro real está dentro de nosotros y que la luz divina nunca deja de brillar, incluso en las noches más oscuras. Y así, con el corazón tranquilo y la mirada puesta en el horizonte, sigo adelante, sabiendo que cada paso está iluminado por la fe, que las decisiones que tomamos son parte de un diseño mayor, y que, en el misterio de la vida, siempre hay razones para agradecer y confiar. Porque al final, el milagro real no es solo el cambio que vemos, sino la transformación que ocurre en nuestro interior, una transformación que nos convierte en testigos vivos de la gracia y del amor infinito.